Estamos en vivo, adelante. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Políticas Públicas para abatir la desigualdad en el deporte, que tiene como objetivo anotar puntos para la igualdad de género a través del deporte, concientización a la población sobre la importancia de la práctica deportiva y la actividad física en la salud, educación, inclusión, igualdad y desarrollo sostenible para las mujeres. A continuación voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotros la licenciada Angélica Avilés Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Está también con nosotros Claudia Rosario Galindo Saldívar, gestora intercultural y capoeirista, y quien será nuestra ponente el día de hoy. Y en un momento más se conectará con nosotros la directora general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, la licenciada Montserrat de Los Ángeles Aragón Heinze. A continuación, le daré la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán para que nos dé la bienvenida. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Estoy muy contenta de poder estar aquí esta mañana. Déjenme nada más un segundo, amplío aquí en mi computadora. Gracias. Bueno, pues encantada de estar esta mañana, donde vamos a tener la gran ponencia de Claudia Rosario Galindo Saldívar. Muchísimas gracias. Y la presencia de Monse Heinze, directora general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca. Me da muchísimo gusto que puedan estar asistiendo hoy las personas que ya se registraron vía Zoom para participar en esta actividad, así como quienes la escucharán a través del Facebook Live. El deporte tiene el poder de cambiarnos. Cuando hacemos deporte, nos empoderamos. Y si jugamos en equipo, generamos lazos afectivos y sentido de pertenencia. Así pues, el deporte no solo cambia a las personas, puede cambiar el mundo e históricamente ha desempeñado un papel importante en todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones deportivas, de actividad física e inclusive de juegos que representan a toda una nación. El deporte es un derecho además fundamental y una herramienta poderosa para fortalecer los lazos sociales y promover el desarrollo, la paz, el bienestar, la solidaridad y el respeto. El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebra en abril, es una oportunidad para reconocer el papel que la actividad física y deportiva desempeñan en las comunidades y las vidas de las personas en todo el mundo. El deporte tiene el poder de trascender las barreras del sexo, género, raza, religión y nacionalidad. Promueve la salud y el bienestar. Mejora la autoestima y enseña el liderazgo, que son habilidades indispensables para aprender a trabajar en equipo y también para la disciplina y la perseverancia. Les pido por ahí si pueden cerrar algún micrófono que escucho abierto. Muchas gracias. Las mujeres en el deporte han desafiado y continúan desafiando los mandatos sexistas de género, como esos prejuicios que nos han dicho muchas veces de que las mujeres somos seres débiles, a quienes no nos gusta competir. Pero en realidad, las mujeres han roto limitaciones y estereotipos que tradicionalmente se han atribuido al sexo femenino y se han convertido en la inspiración, así como modelos a seguir de muchas otras mujeres más jóvenes, de niñas, de adolescentes, y han mostrado que es posible ser competitivas, ser creadoras y ser exitosas. Mujer y deporte, bajo una perspectiva o enfoque de género, es un acercamiento a la situación de las mujeres en el ámbito deportivo, que implica ver la forma en que las mujeres incursionan en las distintas disciplinas deportivas, ya sea desde el alto rendimiento hasta los deportes amateurs. Revisar las percepciones que tienen de sí mismas, pero sobre todo revisar que las instituciones encargadas del deporte, que las políticas y las leyes no las discriminen, porque la discriminación produce desigualdad. Y además, muchas veces produce también violencia. Es importante hacer visible la participación de las mujeres en el deporte mexicano como atletas, entrenadoras o juezas, porque su trabajo en las instituciones deportivas, los cargos que ocupan y también los obstáculos a los que enfrentan nos dicen
claramente que aún no tenemos la igualdad sustantiva en el deporte a la que tenemos derecho. La relación de mujer y deporte bajo una perspectiva de género feminista refleja con claridad la discriminación que aún prevalece al interior de muchas instituciones, en clubes, en competencias e inclusive en el ambiente familiar, social y comunitario, que constantemente pone a las mujeres en una situación de desventaja o de discriminación. Y sin embargo, pese a los mandatos patriarcales y sexistas, las mujeres hoy son más visibles en el deporte que nunca. Recordemos que un total de 997 atletas, entre hombres y mujeres, solo 22 compitieron por primera vez en los Juegos de 1900 en París. De 997, solo 22 mujeres. Eso fue en 1900. Y 112 años después, en las Olimpiadas de 2012 en Londres, fueron los primeros Juegos Olímpicos en los que se presentaron mujeres a competir en todos los deportes del programa olímpico. De acuerdo a datos del INEGI, presentando los resultados del módulo de práctica deportiva y ejercicio físico, levantado en noviembre del 2019, en México el 57.9% de la población de 18 años y más declaró ser una persona inactiva físicamente. Imagínense, casi 60% de la población de México se declaró inactiva físicamente, personas de 18 años o más. Eso también es otro reto fundamental y tiene que ver también con los altos niveles de obesidad y sobrepeso que vivimos en este país. El porcentaje de personas activas físicamente, sin embargo, es mayor en hombres que en mujeres por 10 puntos porcentuales. Entonces, de nuevo, los mandatos patriarcales hacen que se induzca a los hombres a ser más activos, más agresivos, a estar afuera que a las mujeres. A mayor nivel de escolaridad se incrementa el porcentaje de población con práctica físico-deportiva, alcanzando un 58% de la población con educación superior, que es activa físicamente, y el tiempo promedio de práctica físico-deportiva con nivel de suficiencia es de 5 horas y media en hombres y de 4 horas en las mujeres, o sea, 1 hora y media menos. Pero no nos debe extrañar cuando las mujeres tenemos una sobrecarga laboral gigantesca en la casa, en los quehaceres, en los cuidados de hijas e hijos. Es lógico que tengamos menos de tiempo. Si se ha señalado en la encuesta que mide el tiempo, el uso del tiempo, que las mujeres somos pobres de tiempo. Hacemos 3 veces más trabajo relacionado con quehaceres domésticos de crianza y de cuidados que los hombres. Por eso no nos extraña que hagamos menos deporte que los hombres, y eso desde luego no es algo deseable ni es algo que sea justo. Las 3 razones principales para no ejercitarse físicamente, como lo comentaba, son falta de tiempo, cansancio, pues es lógico si estás trabajando de una doble o triple jornada, y 3, problemas de salud. Como en muchos sectores se ha reconocido cada vez más la participación de las mujeres, pero falta. Tenemos que reconocer que las mujeres amplían la perspectiva, aportan nuevas ideas e innovaciones e inclusive llegan a nuevas audiencias. Hoy somos generaciones donde vemos que muchas chicas son apasionadas espectadoras de juegos deportivos, como el fútbol, que tradicionalmente había sido un juego que interesaba más a los hombres. No obstante, hay un largo camino por recorrer antes de ver una igualdad total en el mundo del deporte. Las niñas y mujeres en todo el mundo obtienen menos oportunidades, menos inversión, menos capacitación, menos seguridad y menos dinero en premios cuando practican un deporte. Y cuando logran y llegan a ser atletas profesionales, se encuentran también con un techo de cristal y una brecha sustancial en salarios. Fuera del campo de juego, las mujeres no cuentan con representación suficiente en las esferas de liderazgo de las organizaciones deportivas, en las compañías de prendas deportivas, ni siquiera entre anunciantes. La declaración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce el papel del deporte en el progreso social, registrando la creciente contribución al desarrollo y a la paz en cuanto a su promoción de la tolerancia,
el respeto, la salud, la educación y la inclusión social, todas metas muy deseables. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha establecido ya la hoja de ruta para alcanzar la igualdad de género, reconociendo explícitamente que el deporte es un medio facilitador importante para el desarrollo del empoderamiento de las mujeres, de las niñas y las adolescentes, tanto a nivel individual como comunitario. El deporte, entonces, nos puede ayudar a promover la justicia, el trabajo en equipo, la igualdad, la inclusión y la perseverancia. También puede ayudarnos a superar tiempos de crisis como el COVID-19, reduciendo la ansiedad y mejorando nuestra salud física y mental. Por otro lado, las personas profesionales del deporte también proporcionan empleos e ingresos a muchas personas en todo el mundo y es un sector integral para el éxito económico de muchas comunidades y regiones. Es por ello que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca se suma a los esfuerzos que se han hecho a nivel interinstitucional para promover la cultura física y el deporte en el Estado, no solo a nivel profesional, sino como parte integral de la formación y desarrollo de las mujeres, las niñas, también los niños, por supuesto, y adolescentes. Y por eso agradezco muchísimo a mi compañera en el gabinete, a Monse Heinze, que pueda estar aquí acompañándonos en esta sesión donde aprenderemos con Claudia Rosario Galindo Saldívar, gestora intercultural y caporeísta. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Sara. Muchas gracias, maestra. Le doy la más cordial bienvenida a Montserrat de Los Ángeles Aragón Heinze, directora general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, a quien le pido nos dé unas palabras, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Principalmente agradezco la iniciativa de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y, por supuesto, a su titular, maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, amiga, por supuesto, ante todo, pero sobre todo con una gran labor en la que acompaña también la subsecretaria Angélica Avilés Álvarez, a quien saludo con muchísimo cariño. Estimada amiga, es un gusto poderlas saludar por este medio y en este importante momento de visibilización en materia de lo que son las políticas públicas para el desarrollo del deporte y para que las mujeres puedan tener estos accesos. Claudia Rosario Galindo, te saludo con muchísimo gusto. Qué fortuna poder establecer un enlace hoy que vivimos tiempos complicados, pues también podemos ver que las buenas prácticas imperan y por eso podemos estar aquí reunidas y seguramente que será muy nutritivo lo que tú, con tu experiencia, no solamente en el ámbito del deporte o como deportista, con una gran trayectoria, sino en el ámbito profesional que hoy vives, en este sentido de la gestoría, del desarrollo de proyectos, pues hoy aquí escucharte va a ser sin duda importante para nosotros. Qué bonito escuchar las palabras con sustentos, sobre todo numéricos, de la secretaria Ana Vázquez, que nos permiten dimensionar un poquito el momento que se vive, porque la estadística, la numeralia, es algo que nos permite establecer diagnósticos y hojas de ruta para el buen trabajo y para poder ir sumando las acciones para esto que son las políticas públicas. Agregaría yo un sustento del derecho a la práctica del deporte, que está reconocido constitucionalmente en México en el artículo 4, que establece que toda persona tiene el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, correspondiéndole al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia, y el Estado debe de asegurar a las mujeres las mismas oportunidades de participar activamente en el deporte y la educación física. Así lo contempla la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus artículos 10 y 13. Bueno, pero hablábamos y escuchábamos sobre la numeralia y de cómo ha venido la mujer involucrándose y ganándose los espacios en el ámbito deportivo, pero veamos también que el deporte tiene estas vertientes: el profesional, que sin duda es un anhelado ver a mujeres participando en el ámbito profesional, desarrollándose, teniendo las mismas condiciones en lo que se genera hacia los hombres al poder llegar a este ámbito, pero también tenemos el ámbito amateur de todas las disciplinas, que hemos visto una creciente en participación en justas. En México se realiza años atrás algo conocido como la Olimpiada Nacional Juvenil y Paralimpiada, porque también debe darse el acceso a la mujer de manera incluyente, y hemos visto una creciente en la participación de las mujeres en diferentes disciplinas en las cuales no se veía esta presencia, hoy conocido como Juegos Nacionales.
Pero hay otro ámbito también que es el ámbito recreativo, el ámbito de la práctica del deporte por el estar bien, por estar saludables. Y que también involucra pues a todos los sectores sociales. Cuando hablamos del deporte y de la práctica del deporte debemos de pensar en generar las condiciones hacia todos estos sectores sociales, no solamente aquellas mujeres que por supuesto nos importan mucho y que es una gran ruta que debemos de generar todos quienes tenemos responsabilidades en ese sentido, que es el ámbito competitivo, el ámbito de ver más presencia de mujeres de las diferentes disciplinas, representando no solamente a su municipio, su estado, su país, en el orbe internacional, sino también pensar en la comunidad. Y, por ejemplo, pues Oaxaca con sus 570 municipios, 8 regiones, para quienes nos ven que no conozcan Oaxaca, bueno, pues de lo universal que es buscar la práctica o la representación de las mujeres en el ámbito nacional, a la particularidad de un estado con todas estas diversidades geográficas, y decirles pues que aquí en Oaxaca todavía hay comunidades en las que a las mujeres no se les permite el uso de la cancha, no se les permite la práctica del deporte porque precisamente pues estas formas y estas costumbres han hecho que sean los hombres los que siempre están ahí en las comunidades pues practicando y utilizando las canchas, y hoy día todavía se vive en municipios de la región de Oaxaca, y por supuesto que hacer llegar este mensaje para que tengamos pues mayor participación en los diferentes eventos y torneos que se convocan es importante, pero que generar los trabajos de concientización, de socialización, de por qué es importante que las mujeres dejemos a un lado los temas que nos arroja la encuesta de por qué dejamos de practicar el deporte de las mujeres. Sin duda el tema del tiempo es imperativo, bien lo decía y coincido infinitamente en los datos que arrojaba la maestra Ana Vázquez Colmenares referente al tiempo que podemos otorgar por todas las responsabilidades que tenemos como mujeres. Pero otra de los datos estadísticos arroja el tema del cansancio, y es ahí donde tenemos que abonar más, porque la práctica de las mujeres, el acceso al deporte para las mujeres, no solamente depende de que los hombres lo permitan, de que los gobiernos lo realicen o que de las políticas públicas esté sustento, porque en el escrito está en el escrito. Se han hecho grandes trabajos en Oaxaca, por supuesto, también ha sucedido en el ámbito internacional, para poner en la letra lo que a las mujeres obedece como un derecho. Pero ahora tenemos que hablar más con las mujeres, tenemos que decirles a las mujeres que no solamente tienen este derecho y que tienen que generar ellas también el derecho hacia las mujeres que están en su entorno, en sus responsabilidades, ya sea porque son sus hijas, ya sea porque son las mujeres que trabajan con ellas, ya sea porque tienes alguna responsabilidad o eres alguna autoridad, sino también hay que hacerle conciencia a la mujer de todos los beneficios que implica para su salud, para su vida, para su desarrollo como mujer o como persona. Y esto, al momento de que hablamos, bueno, pues por cansancio, si bien sabemos, la práctica del deporte te ayuda a tener mayor energía, no te incita a perder la energía, sino te lleva a tener un proceso de oxigenación, un proceso de estar saludables, que esto refiere al otro indicador que comentaba la maestra Ana, que es el tema de la salud y la prevención. Entonces, socializar el tema de la prevención para no llegar al momento crítico en el que una estadística te arroja que no puedes hacer ejercicio o que dices que no puedes hacer ejercicio porque tienes alguna problemática de salud, es cuando más debemos de abonar para hacerle del conocimiento a la mujer de la prevención en materia de salud. Y por supuesto todos estos más aspectos que son infinitamente importantes y que no solamente es para la mujer, sino también para los niños, niñas y jóvenes, como lo ha estipulado la UNICEF. Es un derecho, la recreación, el deporte, la cultura física, son derechos del ser humano. ¿Cómo impacta de manera importante en nuestras mujeres? Pues sin duda hay muchas rutas que pudiéramos, o muchos puntos que pudiéramos abonar, pero no me quiero extender porque sin duda lo importante aquí es escuchar a la ponente, a Claudia Rosario, que seguro podrá hablar muchísimo en ese sentido. Lo que quiero decirles, y para culminar, es que es una responsabilidad conjunta.
no solamente generar las acciones, sino hacer valer lo que a la letra dice por todas las rutas jurídico, legales y administrativas, pero que también debemos de ser más audaces para hacer llegar este mensaje a las comunidades, hacer llegar el mensaje a todos los sectores sociales para que los hombres sean aliados, porque hay hombres aliados, entrenadores, hay hombres aliados, padres de familia que por supuesto generan esas condiciones, que se debe de multiplicar efectivamente, que tenemos que hacer valer este dicho para que las condiciones sean las mismas en el ámbito profesional, lo debemos hacer. En el ámbito amateur, Oaxaca trae muy buenos números porque hay una Secretaría de la Mujer que está trabajando muy bien en ese sentido, nos permite un trabajo interinstitucional y en breve le voy a presentar a la Secretaría. Por supuesto, estamos en tiempos de veda y hoy no puedo hacerlo en este foro, pero posiblemente lo podamos hacer después. Tenemos una numeralia, hemos estado haciendo mediciones y hemos estado haciendo trabajos con todos los responsables para que sus convocatorias en ninguna se excluya a las mujeres, para que esas convocatorias incluyan en igualdad de edades a las mujeres. Hemos hecho y lanzado convocatorias en donde nos hemos sentado con los responsables, con asociaciones y les hemos dicho, tiene que ser de forma incluyente y no vamos a aceptar como gobierno ninguna convocatoria que no incluya a las mujeres. Y eso también nos permite identificar y le podemos presentar a la Secretaría de la Mujer, querida secretaria, te voy a presentar esta numeralia que traemos de cómo hemos abonado desde Oaxaca, desde nuestras responsabilidades para cubrir el tema de los apoyos, los estímulos, las becas y todas las necesidades que como mujer se tienen, de cómo estamos desarrollando este tipo de conferencias, pláticas desde el inicio, desde el día 1, que tiene que ver cómo practica la mujer dependiendo de sus diversos ciclos biológicos, que eso es muy importante, de cómo hemos estado trabajando en ese sentido a partir de toda la gran información que nos llega por parte de la Secretaría y que por supuesto nosotros yo como mujer, con la oportunidad que se me ha dado de dirigir el deporte en el estado y que si vemos la numeralia en el país, no somos muchas las mujeres directoras del deporte, pero ha sido una creciente en materia de las oportunidades que se nos han dado para ir en ello y que nos permite, por supuesto, ser más agudas y más asertivas para generar estas condiciones. Cuando tú eres mujer y estás en este cargo, pues buscas, por supuesto, que todas las mujeres tengan estos beneficios. Así que seguiremos trabajando, espero verlas pronto a todos y a todas, agradecerles el trabajo que hayan hecho ahí y recordarles que este no es un tema solamente de un mensaje con romanticismo por lo que se está haciendo. Estamos obligados a hacer todos y todas para que las mujeres tengan acceso a la recreación, al juego y al deporte desde nuestras responsabilidades. Hoy aquí, en la dirección del deporte, en la secretaría, en nuestras responsabilidades. Mañana no estando aquí, estamos igualmente obligados todos y todas a generar estas condiciones. Y espero, querida secretaria y amigos y amigas que nos vean, que estos foros se multipliquen, que podamos tener a más involucrados y que hoy en lo virtual, que nos permite llegar a más enlaces y mañana cuando las condiciones nos lo permitan, en lo presencial, poder coincidir y hacer foros de trabajo en donde sustentemos en el escrito iniciativas que den garante a la participación de nuestras mujeres en este aspecto por una mejor calidad de vida, porque puedan ser ellas las puntas de lanza que hemos venido viendo a nivel internacional años atrás con grandes historias, pero hoy que se multiplique esa numeralia. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, licenciada Monse. A continuación le voy a dar la palabra a nuestra ponente invitada, Claudia Rosario Galindo Saldívar, pero antes voy a leer una breve síntesis curricular. Ella es licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es estudiante y miembro de la Asociación Brasileña de Apoyo y Desarrollo del Arte Capoeira, cuenta con 10 años en la disciplina, competidora activa y representante nacional. Es campeona norteamericana vigente en los primeros Juegos Norteamericanos de Abadá Capoeira y destaca como su mejor grado en agosto del 2019 en Río de Janeiro, Brasil. Participó en el Festival Internacional de Arte Capoeira y en los 12º Juegos Mundiales Abadá Capoeira Puebla, México. Ha trabajado
Cultivando la Paz para el Bienestar Social en los Centros de Artes y Oficios del Estado de México, en el Centro de Desarrollo Social IMCA y en el Centro de Desarrollo Comunitario DIF, Casa de la Juventud del Estado de México. Claudia considera que el deporte y la cultura son un motor de transformación social e individual. La diversidad de su formación le ha permitido participar en proyectos que implican el trabajo con el cuerpo y también persigue un impacto social a largo plazo. Adelante, Claudia, por favor. Gracias, Sara. Buen día, es un gusto saludar a todas y muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar retomando esto que ya nos comentaban tanto Montserrat como Ana, porque cuando están hablando del deporte, el hecho de que mencionen cosas que ya hemos tenido en cuenta desde dentro y fuera de la práctica deportiva, me hace pensar que esta falta de participación de las mujeres no es un fenómeno aislado. Es algo que se recrea constantemente y que atiende a una lógica patriarcal, en la que por más que conozcamos los beneficios del deporte para las mujeres, todavía hay muchas barreras simbólicas que no son explícitas, pero que se mantienen y que se conservan todo el tiempo y que se nutren de estereotipos y de muchas otras cosas que en nada nos benefician a nosotras y por supuesto que nos mantienen constantemente fuera de estos espacios. Quiero comenzar hablando un poco más, ahondando más sobre los beneficios del deporte, por qué es importante practicarlo. Y creo que es bastante conocido los beneficios para el cuerpo que tiene la práctica deportiva, de cualquier deporte en general, llevado con cierta constancia y disciplina, comenzando por el desarrollo de habilidades y destrezas físicas, factores como la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, etcétera, que comenzando por ahí, se contraponen con este patrón impuesto sobre feminidad. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres, la concepción de las mujeres no tiene que ver con una fuerza física, ni con destreza física. Y lo cual pues ya comienza por ser un tope, ¿no? Cuando comenzamos a practicar algún deporte. Y por otro lado está el factor emocional, mental, que de alguna manera, particularmente este último año de confinamiento, el deporte ha funcionado como un desahogo, como un espacio en el que podemos apoyarnos para desahogar toda esta energía que tenemos, todas estas emociones. Entonces, el factor emocional del deporte tiene que ver con una gestión emocional, de aprender a lidiar con nuestras emociones a través del cuerpo. Y el factor social, porque por un lado tenemos un cuerpo que nos exige movimiento, que si nosotras estamos sin movernos, comenzamos a sentir molestias en el cuerpo y el cuerpo lo resiente. Y por otro lado, naturalmente, también tenemos esta tendencia a asociarnos, a convivir con otras personas. Entonces, este factor social del deporte es muy importante porque tiene que ver con la convivencia, con el conocer a otras personas, con el desarrollarnos en sociedad y, ya lo mencionaban también, con el sentido de pertenencia, el competir con otras personas también, es muy importante. Entonces, estos beneficios del deporte, cuando en el caso de las mujeres, lo reducimos a una mera pérdida de peso, estamos dejando de lado muchísimas cosas, y estamos sintetizando en algo bastante simple un fenómeno enorme que es el deporte. Pues bueno, ya que hablamos de los beneficios del deporte, decimos, bueno, ya sabemos que está siendo asegurado como un derecho, ¿no? Está en la Constitución, es un derecho. Si ya somos capaces de reconocer, de difundir todos los beneficios del deporte, ¿qué está sucediendo? Que las mujeres no se acercan a estos espacios, o que su permanencia no está asegurada, ¿no? Entonces vamos a preguntarnos, para empezar, ¿cómo es la participación de las mujeres en los espacios deportivos?
si de verdad hay participación o en todo caso, por qué las mujeres no están dedicando tiempo a hacer deporte. Y aquí nos encontramos con factores individuales y sociales, porque tampoco podemos cargar toda la responsabilidad en una decisión individual en la que simplemente estén decidiendo no participar en las actividades. Para empezar, me gustaría tocar el punto de la educación. Todas tenemos en la mente esta imagen de los niños jugando fútbol en una cancha, ¿no? En el patio de la escuela, en la calle, jugando fútbol, en el que no está explícito que las niñas no puedan participar, a veces sí, pero nosotras sabemos que ese no es nuestro espacio, que si nos atrevemos a poner un pie en la cancha, vamos a ser rechazadas. Y aunque parezca un ejemplo bastante básico, es algo que se replica constantemente. Porque de pronto los espacios deportivos, aunque sean abiertos para todos, nosotras sabemos que no hay cabida para nosotras. Por ejemplo, los resultados del módulo de práctica deportiva que ya mencionaban hace un momento, algo impactante, más allá del sedentarismo en hombres y mujeres, hay un dato que tiene que ver con las personas que son sedentarias, pero que nunca han tenido un acercamiento al deporte. Entonces, en hombres y mujeres jóvenes que no practican ninguna actividad física, las cifras son algo similares. Sin embargo, de esos dos grupos, el número de personas que nunca han tenido un acercamiento al deporte es abismal entre hombres y mujeres. El 9.4% de hombres que no practican deporte nunca se han acercado al deporte. Pero en las mujeres, el 22.3% nunca han tenido un acercamiento a la práctica deportiva. Y creo que esto tiene bastante que ver con nuestra educación, con el tan conocido cosas de niñas y cosas de niños. Las características que se esperan que cumplamos al crecer, ¿no? Como mantenernos sentadas, limpias, calladas, frente a esta agresividad, competitividad y fortaleza que se nutre más en los niños que en las niñas. Y que puede, sí, estar cambiando. Y podemos quizá estar frente a un cambio de paradigma en el que sean más abiertas estas categorías. Sin embargo, no podemos dejar de lado que los estereotipos existen y siguen recreándose y nutriéndose una y otra vez a partir de no solo la educación en la familia, que por sí puede ser una educación conservadora, tradicional, sino de todos los medios que nos presentan imágenes de hombres y mujeres, niños y niñas, todavía con roles marcadamente, estrictamente machistas, ¿no? En el que las mujeres tienen cierto papel en sociedad y los hombres tienen otro papel. Y bueno, ¿dónde está este papel de las mujeres? Por supuesto, que nos coloca en el espacio privado, el del hogar, el de la familia y, muy importante, en el del servicio a otros y cuidado de otros. Y no en un espacio precisamente como el deportivo, que se contrapone con estos supuestos al tratarse de ¿qué? De espacios públicos, de recreación, de dedicar tiempo en una misma. Y muchas veces, cuando una mujer practica deporte, se da una desaprobación al retar de muchas formas los supuestos sobre las mujeres, o también puede darse una aprobación de esta práctica, siempre y cuando sea para goce de terceros. Es decir, que socialmente es más válido y aceptado hacer ejercicio para cambiar la imagen, pero no tanto, que no cambie tanto tu imagen, que no te veas tan fuerte. Siempre y cuando se persiga encajar en los estándares de belleza en turno, que además es una trampa porque constantemente están cambiando. Pero ¿quién de verdad pensaría si quieren fomentar el ejercicio por sentirse feliz, por sentirse capaz, por sentirse acompañada? Porque además
esa es una de las oportunidades que da el deporte y que tiene que ver mucho con la prevención de la violencia hacia las mujeres, la creación de redes de apoyo. Y bueno, si nosotras asumimos estas dos barreras, que es tanto la de la educación, la de la socialización de las mujeres y esta barrera con el deporte, y además la nutrición de los estereotipos y roles marcados de género, tenemos que comenzar a observar una tercera barrera que tenemos que tomar en cuenta, que es la de falta de espacios y representatividad. Es decir, no podemos ignorar que la participación de las mujeres en el deporte está directamente vinculada a su realidad. Y esta realidad es bastante compleja y tiene que ver con varios factores. Pero si a ello le sumamos la falta de espacios seguros, la falta de representatividad, que es decir, que no conocemos las historias de otras mujeres que ocupan estos espacios, entonces el acceso se ve cada vez más complicado. Y porque además, ya lo mencionábamos hace rato, sobre esta separación entre deporte de alto rendimiento y deporte amateur, ¿no? Que al final puede desembocar en ver al deporte como un derecho. Entonces, ¿cómo transitar de esta idea, ¿no? De un deporte de alto rendimiento, de competencia, y asumiendo todos los beneficios que tiene el deporte, ¿cómo podemos transitarlo a una realidad tangible en el que de hecho las mujeres se puedan beneficiar de la práctica deportiva, independientemente de la disciplina que sea y, por supuesto, del tiempo que le puedan dedicar? Porque ya también conocemos esta realidad en que las mujeres, el hecho de asumir un rol de cuidadoras, las deja sin tiempo para ellas mismas. Y aunque tengan este tiempo, no es una prioridad el autocuidado. No es una prioridad. Entonces, para poder transitar al deporte como una herramienta para llegar a un estado de salud integral, que no tenga que ver solo con el cuidado del cuerpo, y además una herramienta para el desarrollo de las mujeres, la autorrealización, estamos hablando de que el deporte ya no es un espacio, no podemos seguir viéndolo como un espacio nada más de deportistas de élite, sino actividades y espacios a los que tenemos derecho de acceder para beneficiarnos de todo lo que tienen para nosotras. Nuestra tarea, en este caso de las instituciones, está en que independientemente de la disciplina que se trate, porque hay una diversidad de gustos también, y debe haber una diversidad de ofertas, que factores como el espacio, como la vestimenta, la composición corporal, no sean obstáculos para la práctica ni para la organización. Y hablo de esto tanto como gestora y como deportista, porque de pronto pareciera que para ir a la práctica deportiva ya debes contar con cierto cuerpo, con cierta vestimenta, con ciertas características y requisitos que poco a poco te van enviando un mensaje en el que hay lugar o no hay lugar para ti. Y cuando queremos hacer un trabajo con el deporte para fomentar el autocuidado en las mujeres, para prevenir la violencia, entonces la disciplina deportiva pasa a ser una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque el deporte, sí, por sí mismo, tiene un impacto enorme donde llegue, de reunir a las personas, de promover valores de cultura de paz y de desarrollo. Tiene un impacto en la economía, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa si podemos consolidar al deporte de verdad y de profundidad como una herramienta para la prevención de la violencia? Entonces, sí, le damos a estos proyectos deportivos una perspectiva de género y feminista, podemos hacer un cambio en profundidad.
al ofrecer espacios seguros, con una postura clara, con estrategias para entender la realidad a la que se enfrentan las mujeres que haya ahí en el entorno, que tengamos entrenadoras profesionales con capacitación en torno al tema de género, de feminismo, y todo esto es necesario si pretendemos que haya un impacto a largo plazo y que no sean solo casos aislados, que no sea solo un proyecto el que brille porque logró cosas, sino que se pueda sistematizar toda esta voluntad que hay de hacer un cambio, de llevar la teoría a la práctica, de llevar la teoría a los espacios deportivos, de verdad. Es decir, que dar una oferta que además de cubrir pues una variedad de necesidades, pretenda de verdad acercarse a las mujeres, llevar un acercamiento, un seguimiento, establecer diálogos horizontales y vínculos, porque esto es lo que queremos del deporte. Además de tener mujeres que por sí solo, esto ya es un acto subversivo, aspirar a ser fuertes, hábiles y audaces, que se sientan acompañadas, que el deporte sea un pretexto para crear redes de apoyo, para compartir experiencias, para poner a discusión temas que nos interesan a nosotras, que nos tocan, que nos preocupan y que en nada son superficiales. Y pues siempre va a haber barreras para que las mujeres podamos acceder a esos espacios, porque el hecho de que estemos ocupando un espacio deportivo ya resulta subversivo. Que las mujeres trabajen con su cuerpo, que tengan un tiempo de ocio para ellas. Y bueno, siempre como en torno a las actividades ¿Y de esto es femenil o varonil, también. perdón? El que me está... Hay ¿Varonil? un micrófono abierto por ahí. Si lo Sus pueden cerrar. micrófonos, por favor. Y la categoría superior es 99-2000. ¿Sí? Entonces... Licenciada Monse, su micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Adelante, Clara. Sí, gracias. Me gusta muchísimo hacer una retrospectiva de la relación de las mujeres en el deporte, tanto en casos cercanos. Y no solo en torno a las actividades como el 8 de marzo, sino como entendiendo que el deporte puede ser una herramienta que nos acompañe a lo largo de nuestra vida, en mayor o menor medida, y que nos va a impulsar en muchos aspectos. Y siempre se nos está enviando un mensaje a través de las situaciones en las que nos encontramos en el deporte. En general sabemos como mujeres que cuando no atendemos a los mandatos patriarcales de comportamiento, hay una sanción que puede ser explícita o simbólica, pero siempre va a haber un castigo. Nosotras, por ejemplo, conocemos que al ocupar el espacio público puede haber una sanción. Si estamos en el espacio público de noche, todavía más. Y en el deporte no deja de serlo. En toda mi práctica deportiva, por ejemplo, cuando yo era niña, mi hermana dejó de salir a trotar a la calle porque un hombre se le atravesó en su camino y la asustó muchísimo. Dijo, no vuelvo a correr. En los entrenamientos tuve que toparme con entrenadores que hacían comentarios misóginos o compañeras que tan solo al llegar al entrenamiento llegaban emocionalmente afectadas porque fueron acosadas en su trayecto. También comentarios sobre el cuerpo, la gordofobia presente en todos los espacios en los que una mujer se desarrolla y más todavía en el deporte. No podemos seguir pensando que el deporte es un espacio neutro por sí solo y que puede asegurarnos por sí solo cambios sociales. Si no le damos una perspectiva, una orientación, no podemos pretender que haya un cambio, sino que muchas veces incluso puede ser un espacio de riesgo. Es por esto
que nuestra participación activa, no únicamente como practicantes, sino en un ámbito horizontal, en el que podamos apropiarnos del espacio, ser participantes activas, es cada vez más importante, porque nosotras tenemos mucho que aportar a estos espacios, desde nuestra experiencia, independientemente de edad, de grado escolar, de la lengua que hablemos, de nuestra apariencia. Todas tenemos mucho que aportar. Y el potencial que tiene el deporte para empoderar a las mujeres es enorme. Cuando nos hacemos conscientes de los procesos de nuestro cuerpo, de las habilidades de nuestro cuerpo, estamos dando muchísimos pasos en la construcción de una sociedad más justa para nosotras, de una vida más digna, de una existencia digna, completa, integral, y por supuesto en la construcción de hábitos, actitudes saludables que a largo plazo, por supuesto que van a impactar en nuestra sociedad. Ya lo comentábamos que recientemente se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, lo cual quiere decir que el deporte se reconoce como una herramienta de desarrollo internacional. Es nuestra tarea entonces, de verdad, crear las condiciones para que todo este potencial que tiene el deporte se lleve a cabo, porque no es una cuestión individual ni privada, las mujeres que estén decidiendo o no participar, sino que hay muchos otros factores que crean cierta tensión, que permiten, impulsan o detienen esa participación. Sí. Creo que se le fue el sonido a... Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Se fue el sonido? No, terminé. Ok. Muy bien. Entonces, Sara, va a ver si tenemos comentarios que podamos Sí. retomar. Tiene Paulo Ochoa, maestra, no sé si guste, ve acá en el chat, está de Paulo Ochoa, que es un compañero que ha participado en diversos cursos de la ESMO, nos escribe desde Ecuador y él trabaja con masculinidades, en los temas de masculinidades. Él dice, buenos días, ¿realmente el deporte es necesario o más bien indispensable? Sin embargo, uno de los grandes problemas es el tiempo, no porque no lo haya, pero sí porque muchas compañeras dedican tiempo a los cuidados. La economía del cuidado sigue siendo realizado por mujeres. Hay una crisis de los cuidados, pero hay un problema de tiempo. ¿Cómo volver a los cuidados con responsabilidad de la pareja, de la comunidad y del Estado? Gracias. Bueno, es una pregunta fundamental, porque cuando veíamos las estadísticas de por qué las mujeres también le dedican menos tiempo al entrenamiento, menos tiempo, a veces hay mujeres que quisieran participar, pero literalmente no pueden porque las características que tiene hoy el deporte como industria también hace que para las mujeres pues sea más difícil, ¿no? Si lo tienes que combinar, por ejemplo, con la maternidad o con una doble o triple jornada. Entonces, sin duda, la discusión más amplia del sistema de cuidados y de la corresponsabilidad dentro de la familia de hombres y mujeres para que estas tareas de quehaceres domésticos y de crianza y de cuidados se repartan equitativamente, sería uno de los factores estructurales que tendríamos que revisar. Me gustaría sobre este tema, si Claudia Rosario, Monse, ¿tiene algún tema? Veo que se unió Olga Trujillo, que también es una gran deportista, periodista del deporte y además que ha impulsado el tema del deporte en la familia. Entonces también si tienen algún comentario. ¿Quién quiere comentar? Yo reflexionaba, querida secretaria Claudia, en el comentario que hacía referente a la vivencia que tuvo tu hermana, por la cual ya decidió ante verse en esta situación de riesgo en su entrenamiento, reflexionaba también en esto que le ocurre a todas las mujeres en la práctica
deportiva, que sucede en otros aspectos de la vida, pero que en el deporte no están exentas, que es el uso y abuso al momento de ser mujer, la utilización de la mujer por parte de entrenadores, la utilización de la mujer o el riesgo que corren las mujeres por su condición de ser mujer en la práctica del deporte. Eso es un punto que creo debemos de trabajar más para buscar todos estos candados, para visibilizar también el riesgo en el que se encuentran nuestras niñas, nuestras mujeres ante la práctica deportiva, sabedora de que también, insisto, no es el todo, pero que sí existen los casos que hay documentados, y no son precisamente casos aislados, sino hay en el mundo más datos en ese sentido. Entonces me quedé con esa reflexión y quería compartírselos, que creo que debemos de abundar más en esta visibilización y en generar todas las rutas para que este escenario no se siga dando, para que se sepa y para que también padres y madres de familia conozcan de estas situaciones y puedan prevenir cualquier situación ante la práctica del deporte segura de nuestras niñas y de nuestras mujeres. Y bueno, pues alzar más la voz en este sentido, porque el deporte tiene que garantizar todo lo expuesto que dijo Claudia de manera muy atinada en su exposición, pero también debe, por supuesto, de prever todas estas situaciones. Gracias. Gracias. Ahí me gustaría hacer un comentario. En Oaxaca estamos trabajando un protocolo de acoso y hostigamiento sexual para toda la administración pública estatal, que va a estar listo ya muy pronto. Estamos trabajando además a nivel legislativo. Y yo creo, Monse, que deberíamos hacer una estrategia para que todos los clubes deportivos, todas las asociaciones se adhieran o hagan su propio protocolo con base en porque sí es importante que no dejemos pasar. Esta campaña del Me Too, que surgió a partir sobre todo de 2018 con más fuerza, donde muchas mujeres han alzado la voz para decir, a mí también me ha pasado. Yo también he sido víctima de acoso por parte de compañeros, de su gremio, compañeros de escuela, compañeros de su equipo, pero también hostigamiento. Ya saben que la diferencia entre acoso y hostigamiento es que cuando hay hostigamiento, no nada más hay un abuso de carácter sexual, sino que hay una jerarquía. Hay el temor, en todo caso, de las mujeres de perder la posibilidad de competir, de tener una mala calificación, algún tipo de represalia si no accedes, ¿no? Entonces, desde luego, ahí no hay consentimiento para que una relación entre dos personas sea libre y no haya violencia, pues tiene que haber un consentimiento pleno, libre, y además tiene que haber deseo. Si no, no es acoso o es hostigamiento. Entonces, yo creo que a este tema hay que entrarle muy fuerte. Estamos trabajando en ello. Entonces, les anticipo también, después de la veda, vamos a poder ampliar más este tipo de cosas, pero lo estamos trabajando. Y a reserva de darle ahorita la palabra a Claudia, te voy comentando, Monse, que hay un comentario desde Facebook que comenta lo siguiente, que qué oficina o área de gobierno podría ayudar a mujeres deportistas, que su amiga Dalila Díaz Salazar está compitiendo en ciclismo de montaña a nivel nacional, pero aún no ha tenido apoyo. Sería una buena forma de impulsar a mujeres deportistas. Y entonces, bueno, por ahí nos dan los datos para que se le pudiera contactar, Monse. No sé, en ese sentido, ¿qué estrategias tienes cuando hay deportistas así? Bueno, decirles que todos, hombres y mujeres, son cubiertos por el Estado de Oaxaca a través de las diferentes rutas de trabajo y recursos que tenemos para los procesos selectivos de los atletas. ¿Cómo sabemos el órgano rector del deporte en qué estatus están los atletas? A través de su asociación. Esta ciclista que seguramente ha tenido resultados debe de estar afiliada a su asociación, porque para participar en este ámbito es obligatorio que los atletas estén afiliados a las asociaciones, que a través también de sus federaciones convocan a estas deportivas. Entonces, es importante el presidente de asociación, a Raúl Castellano, puntual, pero que también, si gusta visitarnos en el Instituto de Cultura de la Física y de Orientación, el trabajo precisamente con el deporte en apego a nuestra ley de cultura física y deporte para el Estado de Oaxaca, que también emana, por supuesto, de la ley
federal, pues nos dice que para que los atletas tengan estas oportunidades, estos apoyos, estos estímulos, debemos de trabajarlo de forma coordinada con las asociaciones, pero sin ningún problema, de manera personal la atiendo, tomaremos los datos expuestos ahí en el chat y tendremos el acercamiento con la atleta para orientarla. Muchas gracias. Claudia, te pregunta Olga, pero bueno, Olga, en lugar de preguntarlo por el chat, ¿por qué no abres tu micrófono para que le puedas hacer la pregunta a Claudia Galindo? Adelante, por favor, y si quieres presentarte, por favor. Sí, gracias, muchas gracias, Claudia, por la exposición. Yo soy periodista de deportes específicamente femeninos, me dedico a eso por el gusto, por el interés de la perspectiva de género. Soy de la UNAM y precisamente tengo un sitio donde trabajamos todos estos temas a diario, diosas olímpicas. Ayer, justo ahora que mencionabas, Ana, esta cuestión del Me Too, hubo una chica que en Sinaloa publicó en sus redes sociales que había un hombre que estaba cometiendo acoso sexual era entrenador o preparador físico de seleccionadas nacionales de sub-15. Resulta que la sub-15 lo inhabilita y pues bueno, se da a conocer. Nosotras también en cursos y en encuentros feministas que hemos tenido, decidimos publicar la imagen, el rostro del acosador, porque finalmente los medios tienen un manejo diferente y siempre ponen a las víctimas en vez de los nombres y los rostros de los jugadores. Esa es una de las prácticas que llevamos cotidianamente. También tomé el diplomado de política pública con perspectiva de género, el cual me abrió un panorama, así una caja de Pandora que me hizo cambiar mi intención de estudiar la maestría. Yo estaba intentando estudiar los discursos de las mujeres de atletas de alto rendimiento respecto a su maternidad, pero ahora con esta cuestión de toda esta cuestión de los acosos sexuales, vi, por ejemplo, que en Australia ya tienen una ley que estipula el acoso sexual como delito. Yo preguntaba a los distintos profesores y ponentes del diplomado que qué era necesario para llegar a eso, ¿no? En México, y me decían, vaya, es que en México no existen siquiera indicadores, estadísticas, estudios desde donde se pueda tomar la investigación cualitativa para llevarlos a cabo. Yo te pregunto a ti, Claudia, si has estado tú haciendo algo de investigación, si tienes, o más bien ahora que estás en el área de cultural, ¿cuál crees que sería un primer comienzo? Y yo me sumo si es que hay forma de investigar o de seguir en esta indagación. Adelante, Claudia. Gracias. Pues mucho gusto, Olga. Me parece increíble que se esté trabajando al respecto, porque es muy necesario evidenciar todo lo que comentas, darle voz, porque muchas veces se nos da una voz equivocada en los medios como deportistas. Para empezar, creo que algo importantísimo es preguntarnos por qué no hay indicadores necesarios para la elaboración de políticas públicas, ¿no? Porque bueno, ¿quién hace las leyes? ¿Para quiénes se hacen las leyes? ¿No? Entonces, lo principal sería que haya voluntad política de realizarlo. Ya comentaban hace un momento la importancia que es que haya, por ejemplo, una directora en un instituto de cultura física y deporte, que haya cada vez más mujeres, porque precisamente es lo que nos permite ir volteando a ver estas cosas que nos tocan, ¿no? Y si lo ponemos así, estas cosas de mujeres que son políticas, son cosas políticas y que no son superficiales. Entonces, lo primero sería voluntad política. Profesionales, por supuesto, interesadas en estos temas, una pues capacitación, un entorno que promueva la creación de estos indicadores. Sinceramente, no he estudiado al respecto, pero cada vez hay más evidencia, afortunadamente, gracias a los movimientos feministas, ya hay cada vez menos deportistas que se quedan calladas, porque es muy delicado el reconocer que el espacio deportivo no es una esfera aislada, no es un espacio en el que entremos y mágicamente se rompan todas las barreras, como el racismo, como el adultocentrismo, como el machismo. Y cuando reconocemos esto, reconocemos al deporte como un espacio de poder, en el que constantemente está oscilando entre unos y otros. Y reconocer que los hombres son quienes han tenido el poder por mucho tiempo, y más cuando se les da una autoridad,
puede ser una receta para el desastre, para nosotras, para nuestras carreras. Entonces, sí es muy importante tanto dar voz, hacer pública esta voluntad, reunir profesionales necesarias, y creo que lo más necesario es comenzar cuanto antes, porque si no, el tiempo pasa y la violencia no disminuye, se sigue alimentando, pero que no quede en la memoria nada más. Muchas gracias, Claudia. Aquí hay un comentario de uno de los pocos hombres que está hoy atendiendo este conversatorio, que se llama Humberto Cházari, y que me gustaría que reflexionemos, Humberto, porque tú dices que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Es un viejo dicho y que ya se debería estar superando la palabra machista. Y bueno, a reserva de lo que mis compañeras vayan a decir, yo quisiera también hacer un pronunciamiento en ese sentido. Por supuesto que quisiéramos que se superara la palabra machista, pero cuando se erradique el machismo. El machismo parte de la idea de la superioridad natural de un sexo sobre el otro, que los hombres tienen de manera natural el privilegio de ser el centro del mundo. De eso hablaba Claudia, del androcentrismo. Y que además eso les da el derecho de actuar con prepotencia, utilizando a las mujeres como objetos, ¿no? Como objetos para su placer, utilizando a las mujeres subordinadas a ellos para sus fines personales, y por eso es que existe tanto hostigamiento sexual en todos los ámbitos, y en el deporte. Ahora están saliendo muchas historias de que, por ejemplo, niñas, jovencitas, rutinariamente están siendo acosadas por las personas que deberían protegerlas, que son sus entrenadores. No nada más ayudarles a que sean atletas de excelencia, sino protegerlas también en el ámbito de los derechos humanos, porque las niñas y los niños tienen derechos humanos reforzados. Entonces, yo sí que te invitaría, Humberto, a que te pusieras un poco, es difícil, ¿no? Ponerte en los zapatos de la situación de las mujeres y no repitamos estos prejuicios de esta idea de que el hombre llega hasta a donde la mujer quiere. Si te fijas bien, en realidad está poniendo toda la responsabilidad en las mujeres. Es decir, la mujer tiene que rechazar. Y esa idea, de hecho, estaba presente hasta hace muy poco en muchos códigos penales en la violación. Una mujer que no se resistiera brutalmente arañando con uñas, con dientes a una violación, era considerada una mujer que en realidad no merecía de ser defendida. E inclusive no pensaban que eso era una violación. Hoy ya sabemos que hay muchísimas respuestas al tema de una violación o de un acoso. Hay mujeres que se paralizan, que no se van a defender, porque están tan aterrorizadas que simplemente no pueden hacer nada. Entonces, hay que entender el contexto, y eso el feminismo nos ha abierto los ojos para decir que esas cosas que nos decían antes las abuelas, de niña, tú pórtate bien, niña, tú no muestres un escote, niña, no salgas sola, niña, no hagas tal o tal conducta, en realidad está responsabilizando inequitativamente a las mujeres y quitando y liberando de la responsabilidad de los hombres. El enfoque de derechos humanos está basado en una palabrita, que es la de dignidad. Tenemos exactamente la misma dignidad humana, hombres y mujeres, y eso es lo que nos otorga derechos iguales. No que seamos idénticos, hombres y mujeres somos diferentes. Entonces, lo que el enfoque de derechos humanos y lo que el feminismo quiere es que esa diferencia no reproduzca la desigualdad y no la normalice, que es lo que ha sucedido. Entonces, que haya categorías de hombres y de mujeres está bien, porque somos diferentes. Lo que no está bien es que la categoría de masculina le paguen más que a la de los hombres, que a la de la categoría femenina, porque entonces esa desigualdad, esa diferencia está produciendo desigualdad. Entonces, nada más era mi aportación en el sentido. No sé si Claudia, Monse, adelante, por favor. Sí, me parece muy interesante este comentario, porque da una oportunidad de hablar del tema. De pronto reitero esta idea de considerar al deporte como una esfera aislada, cuando es simplemente un resultado más de la sociedad.
el deporte es un producto social también, que por supuesto va a expresar los valores de la sociedad en el cual se desarrolle. ¿Y qué es lo que pasa si menospreciamos las relaciones que se entrelazan en el deporte? Pues únicamente replicamos y nutrimos la dinámica machista y patriarcal. Me parece muy, muy importante recalcar que no hay que ser ingenuas, ¿no? A la hora de establecer estas estrategias de acción. ¿Por qué? Porque si asumimos que, bueno, el deporte va a tener el alcance que va a tener por ser solo el deporte, no. Es necesaria una postura explícita, feminista, y que no sea tolerante con estas actitudes, ¿no? Que haya sanciones, que haya consecuencias y que haya una educación de por medio, porque estas concepciones no se van a ir de un día a otro. Lo que pretendemos no es solo que haya un impacto para las mujeres en el ambiente deportivo, sino que esta organización y este acceso pretenda ir agrietando la lógica ya establecida. Ajá, que no se quede ahí, ese es el asunto. Que no solo sea la práctica deportiva por la práctica deportiva, sino aspirar a trascender esa dinámica y que estas relaciones nuevas que se nutran, que se realicen dentro del ámbito del deporte, se puedan trasladar a otros espacios. Es decir, que las mujeres que asistan a un entrenamiento, que digan, bueno, ¿qué de esto puede impactar en mi realidad inmediata? Que por supuesto es lo más complicado, porque la disciplina que yo practico, decimos que lo sencillo es entrenar el cuerpo. Eso es lo sencillo. Lo difícil es aprender a convivir con todo tipo de personas. Es aprender a educar el carácter, aprender a educar en valores. Eso es lo complicado, porque la parte sencilla, y que dirán, bueno, ni tan sencilla. No, sí es sencillo. Hacer una acrobacia, hacer una patada. Es esa parte sencilla del deporte. Lo difícil es asumirlo como el reto social que es. Todo lo que implica de verdad estar educando para la paz, para la prevención de la violencia, para la erradicación de la violencia. Eso es lo complicado. Y aquí se expresa ese reto de decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar con un proyecto abiertamente feminista a un lugar donde todavía se tienen estas concepciones? No podemos dejarlas de lado y asumir que ya están superadas. No podemos simplemente ignorarlas, ¿no? Sino asumirlas como el reto y como una oportunidad de cambio, porque ahí es donde las mujeres se van a ver de verdad beneficiadas. Muchas gracias. Pidió la palabra la doctora Silvia Jurado. Ella es una académica muy reconocida aquí del CIESAS Pacífico Sur. Entonces, no sé si quiera abrir su micrófono, que creo que ya estaba por ahí. Silvia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, maestra Ana, de verdad, híjole, pues un gustazo, me siento muy emocionada también de poder estar en este espacio, entonces, gracias infinitas. Siempre, Claudia, también excelente, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, y bueno, pues gracias Ana, sí, sí soy académica, pero en este momento no voy a hablar como académica, sino que voy a poner la gorra de mamá de una niña deportista, ¿no? Entonces, voy a cambiar un poquito acá, mi rol. Y bueno, un poco desde esa experiencia, bueno, quiero comentar algunos puntos de los que ya, de lo que nos han compartido. Una, hablaron en algún momento, bueno, cómo en el deporte se tienen como estas dos, entiendo yo como estas dos áreas, ¿no? El área competitiva y la parte recreativa. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿hay posibilidades de pensarlas como yendo de la mano? O sea, no en líneas tan separadas, ¿no? O sea, sino, ¿cómo es posible quizás algunas cosas recreativas volverlas competitivas? No sé, pienso, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo quizás no tanto separar estrategias, sino irlas tejiendo a la par? Eso es una pregunta, insisto, desde mi experiencia. Y bueno, la otra también, el tema de los referentes, ¿no? Que ya comentaba Claudia. O sea, creo que aquí en Oaxaca, o sea, creo que ese es un área de oportunidad súper importante aquí en Oaxaca. O sea, hay
para que algo nos emocione, necesitamos como esos referentes, ¿no? O sea, como saber que hay, en el caso, no sé, se me ocurre, ¿no? En el caso del básquetbol, un Michael Jordan, un Michael Phelps, en el caso de los varones en la natación. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Aquí ya tenemos una futbolista, ¿no? Una Megan Rapinoe, que bueno, fue así como, wow, la cosa mediática, pero es genial empezar a tener referentes, ¿no? Que aquí en Oaxaca tenemos una Cecilia Ramírez, o sea, una triatleta que además es campeona, etcétera, pero que muy pocos quizá sabemos de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo generar así estas estrategias de esos referentes que Claudia ya comentó y que soy totalmente de acuerdo que las necesitamos? Porque las niñas entonces, ya pensando entonces que estos cambios que ya comentó atinadamente la maestra Ana, o sea, sí son procesos de largo aliento, pero que además creo que la niñez nos da un área de oportunidad súper importante, ¿no? O sea, y aquí sí me voy a colar un poquito de mi experiencia. O sea, yo he visto cómo el deporte a mi niña le ha permitido incluso eso que decía Claudia, ¿no? O sea, que te prepara psicológicamente también, por ejemplo, para la frustración, ¿no? O sea, ya empieza a aprender a manejar la frustración, que no siempre se gana, pero no siempre se pierde, ¿no? Y cómo aprender a disfrutar quizás ambos espacios. Y eso, yo que he estado un poquito más como de testigo en el caso de ella, y bueno, claro, muy involucrada en su proceso, o sea, si te das cuenta que el deporte va mucho más allá de si ganas o no ganas una medalla, te da una preparación para la vida, sin duda. Entonces eso, ¿cómo lograr que nuestros referentes locales, en especial en el caso de las mujeres, pudieran ser más visibles y pudieran llegar como a una mayor parte de la población? Y bueno, creo que el caso de la niñez y esto que dicen, o sea, cómo el deporte te puede educar para la paz es sin duda un reto, pero además un área de oportunidad tan importante porque los cambios se pueden empezar a inducir desde ahí, enseñarle a los niños también que, oye, reconoce a tu compañera porque es buena, ¿no? O sea, porque de veras, que los niños sean capaces también de decir, es que esta compañerita mía es muy buena, es genial, es excelente, y voy a ir y le voy a echar porras. No quiero solamente estar como ganando y quiero competir con ella. Y en ese sentido quería preguntarle también a Claudia si pudiera compartirnos un poco más acerca de su experiencia y de su recorrido, desde qué edad empezaste, cómo lograste acercarte al deporte, porque creo que en ese asunto de las historias, podríamos también darnos cuenta que muy probablemente para las niñas es más difícil, ya lo comentaron, ¿no? Pero el tema de reflejar la experiencia, creo que puede servirnos también para visibilizar y bueno, muchísimas gracias. Gracias, mi querida Silvia. Retomo entonces de tu participación como 3 ideas centrales y creo que tanto Claudia, evidentemente, como Monse y quizá Olga puedan comentar. Uno, el tema de visibilizar a las mujeres que están triunfando en todas las categorías desde las niñas, ¿no? Que no veamos solo los ídolos hombres, ¿no? Sino también promovamos a estas figuras. También mencionaste el tema de las diferentes como dimensiones del deporte y aquí creo que Monse va a poder decir mucho de el deporte como una disciplina, ¿no? Y el deporte también como recreación, ¿no? Que creo que son ambas muy importantes y el deporte también como un instrumento para la paz, es decir, el deporte como una construcción que permita la construcción de puentes, que permita reforzar el tejido social. Y aquí retomo que hay algunas compañeras titulares de instancias municipales de las mujeres de comunidades indígenas, de comunidades pequeñas en Oaxaca que dicen, es que aquí no hay oportunidades, aquí casi no hay, en mi pueblo casi no se practica deporte, sobre todo desde el ámbito de las mujeres. Entonces, bueno, dejo y bueno, y el último elemento, Silvia, que retomaste, evidentemente, ya también creo que a todas nos interesa saber más de la historia personal de Claudia y cómo lo logró. Si me permiten, entonces le voy a dar la voz a Monse Heinze, que es la directora del Instituto del Deporte, que de hecho no era instituto al principio de este sexenio y ese cambio además implica una modificación importante y un compromiso en política pública, y luego va Claudia. Adelante. Gracias, secretaria, y por supuesto saludo a Silvia, que tomó la voz muy atinadamente, y efectivamente hoy somos un instituto, y este instituto, el cambio de
de rango, la elevación de rango de comisión instituto tiene que ver con un paso fundamental, que es la nueva ley de cultura física y deporte. Es decir, no fue una elevación de rango ocioso, sino tuvo que ver con todas las rutas jurídico-legales, administrativas que van implícitas en una nueva ley, que fue un proyecto muy atinado y un compromiso que se pudo cumplir. Pero eso lo hablaremos después de Veda. Nada más quería ahondar en un comentario que hizo Silvia sobre la visibilización de las mujeres en el deporte. Sin duda, se tiene que conocer más estas trayectorias, estas historias, estos logros. El problema sería el cómo. El cómo para que nuevamente las mujeres no sean utilizadas al ser líderes en este ámbito de los procesos y de las clasificaciones y los resultados en el deporte de manera sexista, ¿no? Sino que sea basado, por supuesto, en sus trayectorias. Pero además del cómo lograr y hacer visibilizar a las atletas es también el respeto en lo que ellos mismos quieren y los acuerdos que ellos mismas tienen en su vida, porque por ejemplo se mencionó el caso de la triatleta Cecilia, y bueno, específicamente nuestra Ceci, que es, y la decimos nuestra Ceci, pues porque como todos cuando tenemos en nuestro equipo, ¿no? Si le vamos a las Chivas, decimos nuestras Chivas y así, no por apropiarme del atleta, sino Cecilia, pues es una chica que junto con su entrenadora, la maestra Corín, han tomado una determinación que nos han hecho hacer del conocimiento no solamente a las autoridades, sino a los medios de comunicación. No les gusta dar entrevistas, no socializan como lo vemos en otros atletas, es decir, por ahí circuló de repente que no se le tomó la atención cuando llegó después de haber ganado un ajuste importante en el ámbito internacional y no se le dio la bienvenida, pero eso es algo que determinaron sus familias, que determinó su entrenadora y que la misma atleta así lo ha querido. Entonces, una cosa es visibilizarla y otra saber que también ellas tienen el derecho a decir, mi carrera está fundamentada para dar resultados y hasta ahí, y no quiero exhibir de más, y no quiero nada más que se tome en cuenta determinados aspectos. Y por supuesto, ¿qué hicimos nosotros como instancia del gobierno? Respetar la determinación conjunta de familia, atleta y entrenadora, y no pretender exhibir de más este logro para que ella pudiera gozarlo y determinar las rutas de a quién concedió la entrevista, que en ese momento solamente dio a un medio nacional, no a locales, ¿no? Y nada más fue Premio Estatal del Deporte, por cierto, en ese año. Por supuesto, se acudió y se invitó, acudió, y esto ha sido un trabajo verdaderamente, pues hermanado, ha sido un trabajo de respeto, ¿no? Darle todo lo que requiere para que sucedan las cosas, pero en respeto a una determinación que también es a lo contrario, ¿no? Podemos identificar en Oaxaca a una de nuestras mujeres, gran atleta como Shunashi Caballero, nada más que ella va en la ruta de clasificación en Juegos Olímpicos, y Shunashi desde hace muchos años ha traído una trayectoria de visibilización, de compartir en foros, de tener patrocinadores, de utilizar la voz en ese sentido, esa es una decisión y por supuesto pues hay que acompañarla y que hay que apuntalarla más. El tema nada más es el cómo y en respeto, por supuesto, pues a lo que cada una de las atletas quieren, de lo que quieren sus familias y de cómo se lleva esto, porque ya cuando se tienen estos logros, pues ya es un tema importante de decir, pues vamos a respetar cómo quieren y qué necesidades tienen, si es que es el objetivo que quieren, visibilizar sus resultados, pues ayudarlos, porque cuando lo visibilizamos, por supuesto que incidimos en otras comunidades, porque el deporte es aspiracional. Cuando se puede hacer esta visibilización, inspiramos a más niñas, inspiramos a más mujeres que pueden saber que el deporte es una herramienta para cumplir objetivos importantes en el desarrollo de sus vidas. Gracias. Gracias, Monse. Claudia, y después Olga pidió también la palabra. Sí, gracias. Bueno, retomo uno de los comentarios también respecto a la percepción pública del deporte, bueno, de las mujeres en el deporte. Creo que por mucho tiempo la prensa se ha excusado diciendo, bueno, para dejarnos en segundo plano, diciendo que a las mujeres no les interesa saber del deporte, ¿no? Mucho tiempo fue el pretexto. También para pagarle menos a las deportistas, para apoyarlas menos. Afortunadamente las redes sociales han sido una herramienta
enorme para visibilizar, ¿no? Cada vez hay más perfiles dedicados a la promoción de mujeres en el deporte, a la difusión de sus logros, de sus metas, de sus proyectos. Entonces, creo que sí es importante elegirle a estos medios, pues que le den el espacio, ¿no? Muchas veces, pues, en forma de exigencia, porque estamos aquí, estamos interesadas en que las niñas vean cada vez más historias, conozcan los caminos, conozcan que sí se puede, que hay barreras, pero que hay muchas mujeres lográndolo, porque no son casos aislados, hay mujeres deportistas y las ha habido en mucho tiempo, pero a veces pasan de largo o se quedan en el segundo plano. ¿Por qué? Porque, pues lo mismo, la percepción pública del deporte responde a cierta lógica, ¿no? En la que ciertos valores, ciertas destrezas, pues son más reconocidas socialmente. Y pues es para consumo masculino también. Y pues bueno, respecto a mi historia, yo comencé a entrenar capoeira a los 15 años. Yo no fui una niña deportista, yo no fui para nada una niña deportista y llevo 10 años en la práctica, 10 años ininterrumpidos, apenas por alguna lesión que han durado muy poco tiempo, pero en cuanto yo comencé a practicar capoeira en un proyecto social. En la preparatoria se desarrollaba precisamente un proyecto social de inclusión y comencé ahí. En algún punto decidí que ese iba a ser uno de los espacios para mi vida de crecimiento y así fue. Fue muy complicado porque yo vivo en la periferia del Estado de México, entonces el llevar más adelante una carrera universitaria, además en el centro de la Ciudad de México, juntarlo con trabajo y con entrenamiento, puedo decir que básicamente era agotador. Era agotador, además por la naturaleza de la disciplina, que es la capoeira, eh, no recibe un apoyo público, o en su momento yo no lo recibí, ¿no? Y sí fue complicado, pero ha sido toda una aventura, puedo decirlo así, y ha valido la pena, ¿no? Como mujer, sé que cada decisión dentro del deporte, dentro de la academia, supone muchas renuncias. Uh-huh. Supone, pues, dejar de lado pues muchas otras actividades que una persona que se dedica solo al deporte o solo a la academia o solo a trabajar, pues puede darse, pero al juntar muchas otras cosas, no podemos darlo. Y pues bueno, fueron 5 años de práctica. Más adelante comencé a participar en cursos dentro del país, ¿no? Muy joven comencé a hacer viajes por mi cuenta dentro del país, ya sea con mi profesor o compañeros, y más adelante, hasta apenas hace algunos años, comencé a practicar para competencia, ¿no? En mi primera competencia fue donde obtuve el título de destaque en mi categoría a nivel Norteamérica, lo cual fue un impulso enorme, no tanto la medalla, sino dónde te posiciona, ¿no? Porque creo que cuando llegas hasta un punto así, te das cuenta de la cantidad de cosas que puedes lograr para impulsar a otras mujeres, ¿no? Yo lo tenía bastante presente y cuando tuve meses después la oportunidad después de mucho esfuerzo, de viajar a Río de Janeiro para representar al país, yo tenía algo muy presente. Al encontrarme con personas de todo el mundo, ¿no? Que probablemente han tenido más o menores oportunidades como mujeres en sus países, constantemente recordar la realidad del país en el que hay 12 mujeres que son asesinadas por día, ¿no? En el que hay muchísimas barreras, el estar pisando fuerte en otro país, representando no solo al país, representando a todas esas mujeres, me daba muchísima fuerza. Y todo eso lo he intentado plasmar en los proyectos en los que he colaborado, que actualmente tienen que ver con cultura de paz.
y pues abiertamente tienen una perspectiva de género de mucho peso, pero también de promoción de muchos otros valores. Y pues me estoy dedicando a eso, me he encontrado con muchísimas trabas y también impulsos, pero que al final de cuentas, pues todo me ha fortalecido y pues solo me deja claro que tenemos que pisar fuerte en el ámbito del deporte, pisar fuerte para poder ser referente, impulsar a otras mujeres, porque al final de cuentas nuestro ejemplo no solo las impulsa en el deporte, las impulsa en la vida diaria. Y ya, si tienen otra pregunta, estoy encantada de comentarles. Gracias, Claudia. Hay un comentario aquí de Pilar Monterrubio. Dice, a partir de las cifras duras, podríamos desarrollar un prediagnóstico y sobre eso poder tener opciones para consultas sobre política en cultura deportiva, ¿no? En materia de política pública, yo añadiría con perspectiva de género, porque el deporte no es neutro ni ciego al género. De hecho, hay muchísima, como ya dijimos, discriminación velada, sutil y explícita. Hay de las dos, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Olga Trujillo para después ya hacer un comentario final de cierre. Retomando también algunos comentarios, Nancy Martínez dice, en la costa oaxaqueña tenemos muchos talentos, muchas personas talentosas, pero hay pocos programas de apoyo para transporte, viáticos. Eso también lo vivió Silvia Jurado, que tuvo que llevar a su niña a una competencia fuera del estado de Oaxaca y también le costó trabajo los apoyos. Entonces, que si hay alguna iniciativa para promover y dar realce al deporte. Creo que Monse se salió, pero bueno, si no, le dejamos esa pregunta para que nos la conteste y le doy la palabra a Olga Trujillo, por favor. Muchas gracias, Ana. Pues muy breve, ya me gustaría compartirle a Silvia, sobre todo, que pregunta sobre visibilidad de las mujeres en diosas olímpicas. Precisamente intentamos eso, ¿no? Hay muchos referentes, muchas mujeres referentes en México. Vivi Candelas, por ejemplo, que es voleibolista de playa, tuvo cáncer, estuvo en cama meses, se recupera y se embaraza. O sea, una representante de Juegos Olímpicos con esta resiliencia tiene una historia de vida muy interesante, pero así, ¿no? Nosotras, bueno, en lo personal, también, y se los comento por si en algún momento tienen interés, imparto un taller de comunicación, género y deporte, donde relaciono todos estos temas de perspectiva de género y los vamos digamos, como derribando prejuicios, ¿no? Con el ejemplo del deporte. Y luego también otro que llamo Romper Barreras, donde ayudo o jalo o intereso a mujeres que quieren volver al deporte, retomar, reconciliarse con él. Y entonces esto es como un ofrecimiento que hago por ahí si alguien sabe, se interesa de estos temas. Y por último, pues eso, que estamos nosotras, armé también un colectivo con mujeres interesadas en el deporte de distintos perfiles, filosofía, derecho, psicología, periodismo, y somos colectivo Diosas Olímpicas, desde donde armamos campañas como Ganando Terreno, Mundial en Casa, o sea, campañas que tienen que ver con temas de vigencia, donde podemos hacer temas de debate y ya saben, ¿no? Sembrar semillas de cambio. Entonces, pues eso, y por ahí, pues el libro de Confidence for Girls para Silvia y su hija, que es un libro donde te van dando tips y puedes irle haciendo a ella quizzes, así como, perdón, test, donde le puedes ir retando a que haga estos cambios, a que se repiense como y se afirme como niña en el deporte. Es todo. Ay, qué fantástico, Olga. A ver si podemos organizar después una presentación de ese libro o una que tú, para las personas que pues quizá no tienen dinero para comprarlo, pero que quisieran aprender. Y en ese sentido también me gustaría, ¿qué recomendación harían? Aquí hay muchas instancias municipales de las mujeres cuyos, que en sus comunidades les dejan así como que toda la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con las mujeres. Y nos preguntan, ¿cómo podrían ellas impulsar actividades deportivas, quizá para el ámbito recreativo, quizá para el ámbito competitivo, en comunidades donde no hay esta tradición para las mujeres? Como ustedes saben, aquí hago un poquito de historia, el general Lázaro Cárdenas hizo la política que en Oaxaca es más, todavía persiste en las comunidades, que es hacer canchas de baloncesto, de básquetbol. Y sin embargo, la cultura, digamos, patriarcal de las comunidades hacía que esas canchas solo las utilizaran los hombres. De hecho, la que es
ahora exsecretaria de Pueblos Indígenas, mi querida amiga Eufrosina Cruz, ha narrado muchas veces cómo ella, viviendo en una comunidad indígena y que quería jugar porque le gustaba hacer deportes, sentía la necesidad de hacer esta pues, actividad física y que sin embargo su propio papá le decía, no, ¿tú qué vas a ir a hacer a la cancha? ¿Qué hombre quieres? Es decir, no se le otorgaba a la mujer esa posibilidad. Estamos hablando de hace pocos años, digo, Eufrosina no es una mujer grande, y todavía me parece que es un reto que tenemos en muchas comunidades de Oaxaca. Entonces, si tienen alguna idea, Claudia, Olga o alguna de las personas presentes y que nos lo pongan en el chat, ¿cómo podríamos impulsar políticas de deporte realistas en comunidades de bajos ingresos, en comunidades indígenas, para que las niñas se sientan valoradas, se sientan incorporadas, no sean discriminadas? Cuando los espacios públicos y la obra pública normalmente, ¿qué construye? Canchas de fútbol o canchas de básquetbol, ¿cierto? Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, que es política pública de infraestructura sin perspectiva de género, entonces, ¿qué podríamos hacer ahora para ayudar a las instancias municipales de las mujeres? Ya tenemos una red de 505 instancias municipales de las mujeres, que estoy segura que estarían encantadas de recibir consejo sobre cómo fomentar el deporte entre las niñas y las mujeres en sus comunidades. Claudia, por favor. Tu micrófono. Yo, ¿verdad? Sí, ¿Me escuchan? ya, sí. Ya, gracias. Bueno, es muy necesario esto que comentas, porque pienso en las canchas que mucho tiempo pasan, así, pasan de largo, se quedan vacías, no hay ocupación. Entonces, para empezar, tendríamos que promover la apropiación de los espacios deportivos por parte de las mujeres. Me parece que puedan tan solo acercarse a esos espacios de un primer acercamiento sin que tenga que ver con la práctica deportiva. Podría ser juntarnos, ¿no? Para platicar, para más adelante quizá una clase de baile, más adelante otro tipo de actividades deportivas más de mayor exigencia, ¿no? También impulsar a los deportistas locales, ¿no? Porque de pronto, y me quedo mucho con eso que comentaba Silvia, de cómo pasar de un deporte de alto rendimiento a un deporte de recreación, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos a veces a los deportistas de élite como en una jerarquía, y entonces construimos una jerarquía hasta en los deportes. Ajá, ¿por qué? Porque puede ser en esto, ¿no? Los que tienen más reconocimiento, deportes olímpicos, y bueno, los que tienen el reconocimiento como la activación con el baile, ¿no? Bueno, uno es más válido que otro. Cuando, si los ponemos en una perspectiva horizontal, podemos facilitar el acceso, ¿no? Podemos romper con esta jerarquía y pues dar una oferta más amplia, dialogar mejor con las y los deportistas y bajarlos, ¿no? Y ponernos al mismo nivel. Y nosotros como entrenadores, como entrenadoras, decir, bueno, yo estoy aquí para enseñar y para aprender también. Entonces, cuando rompemos con esta jerarquía, que por un lado tiene una función el deporte, por supuesto que la tiene, pero simplemente que quien tiene un rango más alto tiene una obligación de cuidar a las personas a las que está entrenando. Ajá. En mi opinión, esa es la función más importante de una jerarquía. No para mandar, no para ilustrar nada más, sino para pararse desde otro punto a dialogar. Entonces, hay que impulsar a las y los deportistas locales, prepararlos en este punto, porque además creo que es más sencillo recibir una preparación de alguien de tu comunidad y de tu contexto que quizás de un deportista, por más bueno que sea, por más de verdad, puede ser reconocido, tener muchos títulos, pero esta calidad y este acercamiento humano se ve más sencillo si es de personas, de la comunidad, porque además manda un mensaje de que sí se puede ser exitoso o exitosa si le dedico tiempo al deporte. Entonces serían esas dos partes, en mi opinión,
Por un lado, la apropiación de los espacios deportivos y el aprovechamiento graduales, con toda serie de actividades, que la comunidad reconozca los espacios públicos como espacios deportivos como puntos de encuentro, sea una cancha, sea de concreto, sea de tierra, de lo que sean reconocidos como puntos de encuentro sociales. Y, por supuesto, un segundo paso sería que sean quizá personas de la misma comunidad o personas que puedan reconocerse más como iguales. No hay quizá tanta necesidad de traer como al deportista, la deportista más reconocidos, aunque por supuesto a largo plazo eso puede ser un impulso, que yo invite a otros deportistas. Pero sí, como que hacer el deporte más humano, ¿saben? De pronto sentimos que hacen cosas del otro mundo, cuando no, también somos humanos, ¿no? También tenemos, y comenzamos en algún punto, también todos comenzamos en algún punto. Y pues ya, por mi parte sería eso. Gracias, Claudia. Fíjate que en relación a este tema de visibilizar también a las figuras locales que tenemos, comenta Lupita Ojeda. En Oaxaca está Elena Santo, Itza Hernández, que busca representar a Oaxaca en el Mundial de Béisbol, y hay muchas más. Entonces, bueno, vamos a hacer el esfuerzo con las compañeras del INCUDE para poder invitar y hacer estos paneles y conocer las historias de estas mujeres locales. Y también nos sugiere Sara Flores que podríamos organizar, Olga, si tú estás de acuerdo, un círculo de lectura de este libro, digamos, pues dices que está en inglés, entonces ver la manera de que quizás a través de una presentación que tú hicieras en español, ¿no? La pudiéramos hacer. Y si quieres hacer algún comentario también de alguna sugerencia para las compañeras de las comunidades que quieren promover el deporte con las niñas y las mujeres. Claro, sí, Ana, gracias. Respecto al libro, sí, por supuesto, lo voy a la mitad, lo estoy aplicando con mi hija y mi hijo, que es muy interesante hacer el mismo test para ambos. Se ha resultado como que responden cosas que a veces se parecen y no precisamente, ¿no? Entonces es un reto, es interesante ya llevarlo al español y por supuesto que me presto para eso. Y respecto a lo de Claudia, lo que pregunta sobre políticas públicas, también en el diplomado de Política Pública, Legislación y Administración Deportiva, nos hacíamos más o menos una pregunta similar y el profe nos contestaba, primero, antes que nada, si como dices, hay solo canchas de básquetbol, de fútbol, que son los deportes que más se practican a nivel masivo, hay que hacer como una vinculación de todos esos deportes. ¿Cómo? Pues usamos la cancha hoy para voleibol, usamos la cancha mañana para danza, usamos la cancha mañana para tenis de mesa, ¿no? O sea, hacer esta vinculación. Otro tema que resulta a veces que a mí me salta mucho es como casi siempre, si queremos que los deportistas o la gente que se interesa en el deporte local asistan, casi siempre tienen que ser llevados por sus mamás. Y entonces es una carga mental más para ellas, ¿no? Es más trabajo que les vamos a pedir, oye, pero sal, oye, pero lleva al crío, y cuando ellas muchas veces, pues ya sabemos, ¿no? Tienen pobreza de tiempo o tenemos. Entonces, decía, se necesita como de un sistema de carácter biopolítico o una construcción de sistemas biopolíticos, personas que informen, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a designar a alguien que sea el entrenador o que sea la entrenadora, que si ve malnutrición, pues nos informe, ¿no? Oye, pues sí, queremos que hagan deporte, pero ¿qué crees? La niña se anda desmayando o el niño, ¿no? Se sienta porque no aguanta. Entonces, tenemos primero esa forma, sí, de vincular todos los deportes, de hacer estas actividades, sí, pero involucrar hombres y mujeres, porque se han dado muchos casos, por ejemplo, también de papás que fueron los que llevaron a sus hijas a practicar fútbol, por ejemplo, que es una relación ahí muy interesante también porque pareciera que pues dijeron, bueno, no tuve hijo, pero ya tengo hija y entonces que como no tuve, digo que ella que practique fútbol. Y es muy interesante porque ellos de verdad asumen el rol de ser quienes, es una friega, la verdad, llevarlos a entrenar diario o cada tercer día y entonces así les quitamos carga mental a las mujeres y etcétera. Entonces me parece que sí, él decía en resumen, en sí es un sistema de chismosos el que tenemos que empezar a crear en este tipo de espacios para empezar a avanzar.
Muchas gracias. Dice aquí también Lupita Ojeda que el deporte tiene que comenzar desde lo lúdico y poco a poco dar el salto como sociedad hacia el alto rendimiento, pero sí, donde no tenemos, y estas estrategias que Claudia y que Olga mencionan, de utilizar los espacios públicos de otra manera, de que no sean solo espacios masculinos, espacios donde se pueden hacer otras actividades, el ping pong, la zumba, otro tipo de actividades donde las mujeres se sientan cómodas, se sientan seguras de hacerla, que no se sientan juzgadas, ¿no? Y bueno, es mucho lo que tenemos que hacer en términos de roles y estereotipos. A mí me ha pasado, durante muchos años de mi vida fui una mujer con obesidad y la verdad, el hecho de ponerme unos pants, unos leggings y una camiseta e ir a un gimnasio me parecía un reto enorme. Yo volteaba, pensaba que, o sea, estaba inadecuada, que había ahí unos cuerpos de gente que súper atlética. Entonces yo creo que también hay muchos otros, digamos, atavismos que el propio sistema patriarcal nos impone a las mujeres por estos cánones de belleza y que tienes que estar delgada y que tienes que ser de cual forma, de cual otra. Entonces, bueno, por eso nos tenemos que despatriarcalizar y de construir de otra manera, y el deporte pues es una de las áreas, digamos, de crecimiento que tenemos que hacer. Les agradecemos muchísimo. Gracias, Sara, por organizar este panel. Gracias, Claudia Rosario, por aceptar. Olga, qué bueno que te uniste a este panel y vamos a invitarte para hacer uno también con las amigas. Fíjate que hicimos hace poco uno con periodistas y hay periodistas del deporte en Oaxaca que están interesadas en promover más la visibilización también de las deportistas. Creo que podríamos hacer ahí un buen enlace. Como siempre, le pedimos al equipo de la Secretaría ELSI que ponga el canal de YouTube para que se puedan suscribir al canal de YouTube y puedan ver la repetición de esta u otras de nuestras capacitaciones. Agradecer muchísimo, Silvia, qué bueno que estás aquí y éxito para tu hija que siga avanzando en sus sueños deportivos. Gracias a la subsecretaria Angélica Avilés, que siempre está pendiente y apoyando, a Patti, a todo el equipo de comunicación de la Secretaría de las Mujeres, estamos a sus órdenes, y a Monse Heinze del INCUDE, con quien seguramente seguiremos haciendo cosas, también con Pilar Monterrubio, que está por aquí. Que tengan muy buen día y buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, genial todo. Gracias, qué bueno, qué bueno. Olga, y vamos a hacer